Sales of the hardware platform or operating system for which it was written. Do you agree with that definition? You're saying to me that there's more in there and you're just reading me part of No, I'm it? going to read you the second definition as well. The So question you is, do were agree? asking me about it without reading me the whole thing? No, sir. It gives two definitions. You're familiar with dictionaries, I take it. Sometimes they have more than one definition of a term, correct? Sometimes terms have more than one meaning, so it's Right. actually fairly appropriate that dictionaries would give the two different meanings. And generally, before you'd ask somebody if they agreed with the dictionary, you'd actually give them the benefit of reading them what's in the dictionary, not just a part of it. Well, I'm reading the first definition. I ask you to agree with that definition. I don't think it's the only definition. But is that an accurate definition? I'd like to hear what the other... I'll read it to you. The second definition is an application that supplants its competition. Now let me go back and read you the first definition again, now that you've heard both of them. The first definition reads as follows. An application of such popularity and widespread standardization that fuels sales of the hardware platform or operating system for which it was written. Yeah, I already told you my definition of killer app is a very popular application. Is this definition accurate? I told you when I use the term killer application, in particular, Bill Gates. Es un caso muy extraño. Un hombre que abandonó Harvard y aún así llegó a ser programador de software en Microsoft. Para la época de los 60 a 70 no era tan importante tener un título universitario. Lo más importante era que supieras cómo bregar con las máquinas. Bill Gates era un experto en eso, ya que desde niño, a la edad de tan solo 13 años, él y sus amigos pasaban el tiempo hackeando computadoras para usarlas gratis porque era muy caro para la época. A los 15 años ya ganaba dinero escribiendo códigos. Creó un programa llamado Traf o Data para medir el tráfico de la ciudad. Para cuando entró en Harvard ya sabía de programación más que los mismos profesores. Como siempre, lo mejor del caso está al final del video junto con mi análisis psicológico. Comencemos. En 1988, Microsoft era una empresa pequeña que hacía softwares. Steve Jobs contrató a Bill Gates para que le hiciera programas como Excel y Word. Gates vio cómo funcionaba el ratón, las ventanas, los iconos, vio una oportunidad única. Mientras Gates trabajaba para Apple, hacía Windows en secreto. Fíjense que es el mismo patrón que en el video anterior sobre Mark Zuckerberg. Trabajaba para los gemelos Winklevoss y en secreto hacía Facebook. Cuando Windows salió, era muy parecido a Apple. Steve, furioso, demandó a Microsoft, alegando que Windows 2.0 era un plagio del aspecto. Apple argumentaba que Microsoft había robado elementos visuales como las ventanas e iconos. El juez dictó a favor de Microsoft, ya que la mayoría de los elementos estaban cubiertos por una licencia previa que Apple le dio a Gates. Esto permitió que Windows siguiera creciendo. En 1997, Apple estaba a punto de quebrar y tuvo que llamar a su enemigo, Bill Gates. Y Microsoft invirtió 150 millones a cambio de retirar todas las demandas. Al final, Bill Gates se salió con la suya. En 1994, una empresa llamada Stack Electronics demandó a Microsoft por incluir su tecnología de comprensión de datos sin permiso. En esta ocasión, Microsoft perdió el juicio y tuvieron que pagar más de 120 millones. Al final, Microsoft acabó comprando parte de Stack para cerrar el asunto. Básicamente,
te compran para cerrar los asuntos. Táctica de siempre. En 1997, otra vez demandan a Microsoft. En este caso fue la empresa Sun Microsystems. Demandó a Microsoft por fragmentar el lenguaje de programación de Java. Copiaron la versión de Java e hicieron una versión solo para ponerla en Windows. O sea, básicamente le copiaron la versión para poner una versión nueva solo en Windows, rompiendo así una promesa de que Java debía funcionar en cualquier lugar. Otra vez Microsoft tuvo que pagar $20 millones y se le prohibió usar Java en sus productos si no cumplía con las reglas y estándares de compatibilidad. A principios de los 2000, otra vez Microsoft fue demandado, esta vez por monopolio, lo mismo que en el caso anterior de Mark Zuckerberg. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Microsoft argumentando que usaban prácticas monopolíticas, comprar la competencia para dominar el mercado. Es algo que les gusta hacer mucho a estos CEO y a estas empresas, les encanta hacer eso. Microsoft incluía en su navegador Internet Explorer, gratis dentro de Windows, lo que mató a la competencia de esa época. Una empresa llamada Netscape, que tenía el Internet Explorer de pago. El juez ordenó que la empresa Microsoft se dividiera en dos empresas. La compañía evitó la división, pero fue obligada a compartir sus interfaces de programación para permitir la competencia. En el video que les mostré al principio fue una parte de las declaraciones de Gates, donde se le veía bastante arrogante, evitaba las preguntas con más preguntas, era desafiante a los abogados, tratándolos a los abogados como estúpidos básicamente. En los 2000, este es el caso más serio hasta ahora. Una ex empleada ingeniera de Microsoft envió una carta anónimamente a la junta directiva de Microsoft, alegando que mantuvo relaciones con Gates desde el 2000 hasta varios años más. La junta directiva sabe quién es la mujer, pero se mantuvo en anonimato por temas legales. Contrataron abogados externos para que investigaran el caso. En el 2020, mientras la investigación todavía estaba en curso, Bill Gates renuncia de su puesto en la junta directiva alegando que quería enfocarse en la filantropía. Más tarde, sus portavoces admitieron que hubo un romance de más de 20 años que terminó amistosamente mientras Bill estaba casado. O sea, tardaron 20 años menudos investigadores contrataron, ¿verdad? Tardaron 20 años en llegar a eso. Bueno, en 2011, Bill Gates inició una relación íntima con Jeffrey Epstein. Se viene lo gordo, gente. Gates comenzó a reunirse frecuentemente con Epstein, incluso 3 años después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales con una menor. Gates argumentaba que eran reuniones con fines tú sabes, lo de siempre, filantrópico y la misma excusa que él siempre usa, diciendo que solo buscaba recaudar fondos para su proyecto de salud global. Ahora, en febrero del 2026, se desclasificaron más documentos donde el nombre de Gates sigue apareciendo. Para 2023,
se reveló que Epstein comenzó a chantajear a Gates con una chica llamada Mila Antonova alrededor de los 2010. Epstein pagó los estudios de la chica y años después, cuando Gates se negó a unirse a un fondo de caridad millonario que Epstein quería crear, lo amenazó diciéndole que sabía de su aventura. Ustedes recuerden que Epstein lo que hacía era que básicamente te decía, mira, tengo aquí 2 o 3 mujeres para que te las dé, pero en secreto te grababa para después chantajearte y así se hacía millonario, así cualquiera. El mensaje de la amenaza decía, sé lo que hiciste y puedo contarlo. En la actualidad, con las desclasificaciones de documentos, se vio en los borradores del correo electrónico de Epstein donde decía que Gates había contraído una enfermedad sexual. No me extraña, imagínate. Tras encuentros con chicas rusas. Los documentos también alegaban que Gates le pidió antibióticos a Epstein para su esposa Melinda, de forma secreta para que ella no supiera el origen del contagio. Me imagino que su esposa podía sospecharlo. En 2021, Melinda French Gates declara que detestaba que Bill Gates se reuniera con Epstein. Fue muy clara diciendo que conoció a Epstein solo una vez y vio la personificación del mal, teniendo incluso pesadillas luego del encuentro. No me extraña si el hombre era el diablo en persona. Confirmó que el vínculo con Epstein fue uno de los muchos factores que la llevó a divorciarse de Gates tras 27 años. Mucho se tardó. Este tema es otra casualidad más. En octubre del 2019, la fundación de Gates realizó un evento extraño. Antes del COVID-19, realizaron un simulacro sobre pandemias llamado Evento 201. El escenario era un virus novedoso globalmente. Curiosamente, fue meses antes de que el coronavirus se diera a conocer, y para colmo, en el mismo año. ¿Otra casualidad? Si los mismos científicos dicen que las casualidades no existen, que todo tiene una causa y efecto, bueno, pues juzguen ustedes mismos tantas casualidades. En la actualidad, Bill Gates es más extraño que antes. ¿Por qué un genio de la computación, rico, poderoso, pasa de repente a la agricultura? Es dueño de casi 100,000 tierras de agriculturas, de las mejores en casi 20 estados. No solo eso, también está impulsando la carne sintética, argumentando que la carne real contamina y es mejor comer carne sintética que él reproduce en sus laboratorios y granjas. Sí, quisiera verlo a él comer de esa carne. El donador número 1 de la empresa llamada Gavi, que se dedica a las vacunas, es Bill Gates, que en el 1999 él y su esposa Melinda donaron 750 millones para que la empresa pudiera nacer. Han aportado más de 4 millones de dólares a lo largo de los años. Tienen un asiento en la junta directiva. Pero, ¿por qué un experto en informática decide de repente qué medicina debe recibir todo el planeta? No contento con esto, crea una fábrica de mosquitos en Medellín, Colombia, llamada World Mosquito Program.
donde modifican mosquitos con una bacteria. Esta bacteria supuestamente impide que el mosquito pueda transmitir virus, como el dengue, el Zika o el chikungunya. Según ellos, es como si vacunaran al mosquito. Curiosamente, soltaron mosquitos en Florida y en Texas. Hubieron protestas de vecinos que decían: nadie me preguntó si quería ser parte de un experimento en mi jardín. Y tienen razón, porque imagínate. Para Gates, la opinión del pueblo no importa, si se cree que es por un bien mayor. En 2024 y 2025 hubieron brotes de dengue en zonas donde ellos soltaron esos mosquitos. ¿Casualidad? Los científicos argumentaban que es por la bacteria, que no fue suficiente. Incluso encontraron mosquitos con número de series, pero ellos decían que es un marcador de seguimiento. Los críticos dicen que Gates lo que hace es fortalecer el virus para que luego te vacunes. ¿Qué pasa si el parche tiene un error? En informática reinicias el PC, pero en la naturaleza no hay botón de reset. Now, baldness it's a terrible thing. And rich men are afflicted. And so that's why that priority has been set. But malaria, even the million deaths a year caused by malaria greatly understate its impact. Over 200 million people at any one time are suffering from it. It means that you can't get the economies in these areas going because it holds things back so much. Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience. Those mosquitoes. Mi conclusión y mi análisis psicológico es que Bill Gates es un Maquiavelo narcisista grandioso. Se dice que le gustaba ser el niño más listo de la clase. Su arrogancia viene de creer que su cerebro es superior. Se siente con el derecho de decidir qué debemos comer, qué vacunas debemos usar, y si le contradices, se enfurece. Como vimos en el video, trataba a los abogados como estúpidos. Desprecia la autoridad y la ley. El hecho de que discutiera con los abogados sobre palabras simples es una táctica para demostrar que él domina el lenguaje. Eso es un comportamiento típico de un narcisista grandioso, que cree que él es superior a los demás, que es más inteligente. Se hacía el loco cuando le mostraban los emails, decía: no recuerdo haber enviado eso, y ya. Y las pruebas, estaban ahí. La falta de límites en las oficinas es otro rasgo. Ese tipo de personas creen que las normas y las reglas no aplican para ellos. Por eso robaba ideas, compraba a la competencia e acusaba a mujeres en su oficina. Para un narcisista grandioso, las personas son objetos para satisfacer sus deseos. No le importaba a su esposa Melinda en lo absoluto. Por eso salía con Epstein y ya nos imaginábamos todo lo que hacía. Y es Maquiavelo, porque si se fijan, hizo un triángulo. Primero la mente, con software, Microsoft, luego el cuerpo, con la fundación de Gates, y su preocupación con las vacunas, los virus de mosquitos, y luego el terreno, la tierra, la comida sintética. En sus inicios, no tenía miedo de mostrarse tal y como era más frío, estratégico. Luego cambió de máscara a una más carismática, típico de un narcisista grandioso que quiere ser admirado y jugando a ser Dios, básicamente. Quiere tener el control de la narrativa. Si él predice la pandemia, luego trae la solución, las vacunas. Se convierte él en el protagonista
necesita que el mundo entero dependa de él. A diferencia de Mark Zuckerberg, en el video anterior, él es más frío y calculador, como un robot sin emociones, y le da igual lo que la gente que sufra con las redes sociales, y le da igual. Gates usa más su carisma para hacer lo que quiera con una sonrisa en la cara. Mi pregunta es, ¿quién le dio permiso para que decidiera cosas por toda la humanidad? Como siempre, para ellos el fin justifica los medios.